Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del perdón de Dios. En ese globo hemos anotado todo lo malo, todo lo que no le agrada a Dios, pero para ello voy a pedir que me puedan prestar todos atención, ¿está bien? Entonces, en el globo hemos puesto todos los pecados, sea mentir, sea robar, sea fornicación, adulterio y muchas cosas más. E incluso hemos anotado las cosas que nos han dañado, ¿verdad? Nadie me quiere, no sirvo para nada. E incluso las palabras de tus papás, o las palabras de tus amigos, o las palabras de tal vez de tus mejores amigos, de tus vecinos. Palabras que nos han marcado. El día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy conocido, y ese personaje es David. ¿Cuántos conocemos a David? Algunos ya desde niños en la escuela dominical han escuchado de David. Y conocemos que David, su vida fue desde pequeño hasta grande. Podríamos decirlo que él fue un hombre que agradaba a Dios. Así que voy a hacerles esta pregunta. ¿Qué conocemos de David? Que me pueda levantar la mano una característica, una cualidad, algo que él ha hecho para con Dios. ¿Alguien? Mató a Goliat. ¿Qué más? ¿Cómo? Era rey. ¿Qué más? Guerrero. Venció a un león. ¿Qué más? Era valiente. Músico. Muy bien. ¿Cómo? Pastor de ovejas. ¿Y sí? La Biblia habla de que él era un pastor de ovejas y que en algún momento Dios lo ungió y lo llevó a ser rey. Él fue el segundo rey de Israel. Dios lo escogió desde muy joven. Él fue pastor de ovejas, disfrutaba mucho de la música. Pero hay algo que resalta más, es que Dios lo escogió. En 1 Samuel 17 nos habla acerca de la victoria con Goliat. ¿Cuántos conocemos esa victoria? ¿Cuántos conocemos esa historia? Pero tal vez David lo habrá vencido a Goliat por sus fuerzas. No, ¿verdad? La palabra nos habla que el papá de David presentó a todos sus hijos, pero faltaba uno y era David. E incluso él dudaba de lo que David iba a ser capaz. De que David pueda ser un rey, de que David pueda ser ungido por Dios. Sin embargo, Dios le escogió a David. Y a partir de ese momento, David era una persona que confiaba en Dios, que oraba, que a pesar de la posición de que él estaba, Dios lo usaba. Y él dijo, no es posible de que Goliat pueda estar hablando mal de mi Dios, o pueda estar yendo contra de Israel. Y lo que hizo fue, agarró su onda y sus piedras. Pero él, ¿qué hizo? Él no fue y se enfrentó delante de Goliat y dijo, oye, vas a morir. No, sino que él fue y dijo, Señor, ¿tú me vas a acompañar? Y el Señor fue quien peleó, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Venció a Goliat. Entonces, podemos ver una de las victorias contra Goliat. David mostró gran valentía y confianza en Dios. Él confió en Dios, porque normalmente nosotros a veces decimos, no se va a poder, o tal vez decimos, no creo que lo pueda lograr, y nos quedamos y nos cerramos en eso, ¿verdad? Sin embargo, David era una persona que confiaba en Dios. David era una persona valiente que creyó en Dios. El rey Saúl tenía muchos celos de David y lo buscaba para matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que quería Saúl matarlo? Porque Dios lo usaba grandemente a David. Sin embargo, Saúl tenía mucha envidia de lo que Dios hacía con él. E incluso sabía de que él iba a reemplazarlo, entonces buscaba para matarlo. Y uno de sus grandes logros fue devolver al Arca de la Alianza. Entonces, podemos ver la vida de David hasta ese tiempo, que Dios lo acompañaba. Podemos ver que era un hombre que agradaba a Dios, ¿verdad? Un hombre que tal vez tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que era una persona tan humilde que Dios escogió.
Desde lo más bajo, desde ser un pastor de ovejas, desde donde nadie creía en lo que él iba a hacer, Dios lo levantó. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a abrir en 2 de Samuel 12, 1 a 14. Samuel 12, a ver, no. 2 de Samuel 12. Uno 14. Pero antes de eso vamos a leer el 11. ¿Ya? A ver. El 11, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice el título? Los que tienen su Biblia. No dice ahí. El 11. David y Betsabé, ¿verdad? ¿Y cuántos conocemos esta historia? Muchas, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo alternadamente, ¿ya? Vamos a leerlo del 1 al 15. No, hasta el 17. Pero lo vamos a hacer de esta manera. El 1 lo va a leer los hombres, el 2 las mujeres, ¿ya? Tienen que leerlo fuerte, que se escuche. Y otra cosa más, que se tiene que escuchar juntos, porque uno a veces se adelanta, otro se atrasa, no, todos juntos, ¿ya? Así que empezamos a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Los varones? No, el 11. David y Betsabé. Capítulo 11. El 11. El 11. A ver, otra vez, todos los hombres, ya que se escuche fuerte, ¿ya? 1, 2, 3. ¿Qué dijo? No, yo tampoco escucho. Hermano, ¿en qué capítulo están? ¿El 11 del 1? ¿El 11 del 1? Segundo de Samuel 11. Ah, claro, está bien. Ajá, lo vamos a leer de aquí, ¿ya? Está bien. Ya, entonces iniciamos. 1, 2, 3. Los hombres. Las mujeres. Los varones. Entonces David envió a decir a Joab: envía a Urías Eteo, y a Joab envió a Urías a David. Los hombres. Las chicas. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Los hombres. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. El 10. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino?
¿Por qué pues no descendiste a tu casa? El 11. Espacio, espacio. Doce. Los chicos. Mas no descendió a su casa. El camino. Y escribió en la carta diciendo: poned Urías al frente lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. El 17 todos. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. ¿Cuántos conocemos la historia? ¿O es la primera vez que han escuchado esta historia? Otros la primera vez, otros ya lo han escuchado. La palabra de Dios nos habla que en ese tiempo, ya habiendo conocido que David era una persona que agradaba a Dios, en ese tiempo dice la palabra que aconteció que iba a haber guerra. Entonces, en el capítulo 1 dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. En ese tiempo había guerra. Pero ¿qué pasó? Hay algo en la palabra de Dios que dice: pero David se quedó en Jerusalén. ¿Su deber cuál era? Era estar con el ejército peleando. Pero dice la palabra de Dios que él se quedó en Jerusalén. Y dice: y sucedió un día, el caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. Se levantó al caer la tarde, dice. ¿Ustedes pueden ver algo? Al caer la tarde. ¿Se levantó en la mañana? No, se levantó al caer la tarde. Es decir, que dice que David no solamente se quedó, sino que se levantó tarde. Todo relajado, se levantó. Yo me imagino a David, ¿ya? Me imagino que él está durmiendo todo hasta tarde, como a veces nosotros nos quedamos durmiendo, ¿no? Hasta tarde. David se levanta tarde, todo relajado. Entonces, y dice que empieza a caminar por su azotea del palacio. Y es ahí donde ve a una mujer. Y esa mujer era Betsabé. Esta mujer se estaba bañando. Dice la palabra de Dios, o dice que en esos tiempos, como no habían hombres en esa tierra porque estaban en guerras, las mujeres se bañaban afuera. Entonces es ahí donde ellas libremente se bañaban, entonces no había ningún hombre que la viera. Entonces dice que David empezaba a caminar o pasear por la azotea. Entonces es donde ve a Betsabé. Y no solamente la ve, sino que la llama. La llama, y es ahí donde dice la palabra de Dios que la mujer estuvo encinta. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvo embarazada. Pero la palabra de Dios nos habla de un suceso. Betsabé estaba casada y su esposo se llamaba Urías. Urías era la persona, por decirlo así, una persona leal al rey. Así como nosotros tenemos nuestros amigos, como personas que tal vez cercanos a nosotros, de esa misma manera Urías era una persona de confianza para con el rey. Entonces, cuando David le decía algo a Urías, él lo hacía.
Cuando le decía, haz esto, haz el otro, él lo hacía. Era fiel a su rey. Pero dice, y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envía a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Llamó a Urías de la guerra. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. David no se quedó tranquilo. Él estaba consciente que estaba haciendo mal, ¿verdad? Él planeó algo, dijo. Y yo me pongo a pensar, cuando leo la Biblia, me pongo a pensar y digo, David planeó y dijo, voy a llamar a Urías a que venga para que vaya a su casa, para que cuando esté en su casa pueda estar con su mujer y puedan decir que ese hijo es de Urías y no es mío. ¿Pueden ver a tal magnitud cómo lo planeó David? Cómo de un pecado o de un error, de tan solamente quedarse en Israel, de tan solo eso se hizo un pecado más grande. Y no solamente eso. Entonces podemos ver, uno, planeó y dijo, Urías, ve a tu casa, e incluso dice la palabra de Dios que le mandó a Urías de la casa del rey, fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Qué es lo que hizo Urías? ¿Fue a su casa o no fue a su casa? No fue a su casa. ¿Ven cuán fiel él era a su rey? Y él tenía ese pensamiento y decía, ¿cómo yo voy a ir a mi casa? Voy a estar echado, voy a estar durmiendo, mientras los demás de mi ejército están luchando. ¿Cómo yo puedo ir a mi casa a descansar? Entonces dijo, no puedo hacer eso. Entonces me voy a quedar a dormir. Y se quedó a dormir Urías. Entonces, hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. E incluso le dice esto, por vida tuya, le dice a David, por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. ¿Por qué? Porque él amaba a su rey. Él era fiel a David. Y es por eso que él decía, no, yo no puedo ir a mi casa a dormir, yo no puedo estar tranquilo, sabiendo que están en guerra. Y él lo protegía estando fuera o en la puerta del palacio, para que nadie pueda ingresar. Y David dijo, mira, escuchen esto. David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén y aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Entonces, ahí vemos otro de los planes de David. Ya falló uno, el decir, ya Urías que se vaya a su casa, que esté con su mujer, y van a decir que es su hijo de Urías. Pero le falló. ¿Por qué? Porque Urías no fue. Entonces dijo, mejor voy a embriagarlo. Lo embriago para que de esa manera él vaya a su casa y puedan decir otra vez que el hijo que tiene es de Urías. Y podemos ver otro de los planes de David. ¿Se están dando cuenta de cómo David planificó cada detalle, cada cosa, cada situación, para que él no fuera descubierto de su pecado? Y seguimos escudriñando la palabra de Dios. Entonces, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no, ¿qué dice? Descendió a su casa. Entonces, otra vez le falló a David. Todo lo que él planeó, falló otra vez.
Entonces no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Entonces le falló la primera, la segunda le falló, la tercera ahora. ¿Y saben qué es lo que planificó David? Dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a llamar al líder del ejército, o le manda carta, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pongan a Urías delante o en el lugar más peligroso. Es decir, que están en la guerra, donde están matando más, es ahí donde le ponen a Urías. ¿Para qué? Para que digan que, pues, para que muera y para que nadie sepa lo que ha pasado. Y dice la palabra de Dios: y salieron luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Yo recuerdo que la primera vez que leí eso, yo recuerdo que me puse a llorar. Yo dije, pero Urías no merecía morir, Urías no merecía morir, no merecía eso. Si David fue el que cometió el error, por causa de su pecado, sucedió eso. Hubo una muerte. Entonces, ¿David conocía las leyes? Sí, conocía. ¿Conocía los mandamientos? Él conocía, porque era rey, y de ley tiene que saber eso. Sin embargo, David cometió el error, y de un solo pecado se hizo más grande, y de ese grande se hizo más grande, y de ese grande aún más grande, hasta que muera Urías. Entonces, de esa misma manera, nosotros como personas cristianas o personas que recién hemos estado en la iglesia, personas que nos hemos reconciliado, personas que hemos recibido al Señor en nuestra vida, de esa misma manera sucede. Por solamente un error tan pequeño, ese error tan pequeño se hace más grande. Si lo sigues construyendo, si lo sigues planificando, ese pecado se vuelve más grande y más grande y más grande, si no hay arrepentimiento. Yo no sé por qué situación estás pasando, yo no sé, pero necesito que tú puedas comprender esto. No te distraigas, no te duermas. Presta mucha atención a lo que el Señor quiere decirte. En algún momento ustedes han dicho, Señor, yo me siento indigna o indigno de ti. ¿Verdad, no? A veces nos sentimos tan mal y decimos, Señor, yo no merezco estar en tu presencia, yo no merezco estar en el altar, yo no merezco ni siquiera sentarme en este lugar. Suceden muchas cosas. Tal vez todo te ha estado yendo bien delante de Dios, todos te ven bien, te ven como una persona, wow, dice, ¿no? Ella tiene la presencia de Dios, él tiene la presencia de Dios. Sin embargo, cometemos un solo error y se derrumba todo. Y a veces pensamos que ya no tenemos el perdón de Dios para nosotros. Pensamos que el perdón de Dios es alejado. Incluso decimos, Señor, ¿dónde estás? No escondas tu rostro de mí. En algún momento nos hemos sentido así, ¿verdad? Entonces, yo no sé por qué situación estés pasando, te sientas indigno, te sientas mal delante de la presencia de Dios. Pero quiero que puedas atender a lo que el Señor quiere decirte. En el capítulo 12 habla de que Jehová mandó a Natán, un profeta, a David. Él estaba fresco, él decía, bueno, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe lo que ha pasado, porque ya lo planeó, ya murió Urías, ya no hay más que hacer. Sin embargo, había una persona, y aquel supremo Señor, que lo había visto. ¿Y quién era? Dios. Dios vio todo lo que él ha hecho, cada pensamiento, cada planificación que él tuvo. Dios vio eso y él mandó, ¿a quién? A Natán. Y dice la palabra de Dios, vamos a leerlo en 2 de Samuel. Entonces, 2 de Samuel 7, dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl.
y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le dice a través de Natán: te elegí, te libré, e incluso te daría más. Y esa es la palabra que el día de hoy el Señor te está diciendo. Te elegí, te libré y te daría aún mucho más. Dios te eligió. ¿Cuántos creemos que somos elegidos por Dios? Dios te eligió. ¿Y cuántos podemos contar de que el Señor nos ha podido liberar? De algún pecado, de algún vicio. Nos ha elegido, nos ha librado. Y aquí el Señor le dice a través del profeta Natán a David: te elegí cuando tu papá incluso dudó de lo que yo podía hacer contigo. Yo te elegí, dice. Te libré de la muerte porque Saúl lo buscaba para matarlo. Y te daría aún muchas cosas más, dice. Pero en el verso 9 dice: ¿por qué no cumpliste mi mandato? Y le dice eso: ¿por qué no cumpliste? Si yo te elegí, yo te libré y te daría mucho más, mucho más. Pero ¿por qué, a pesar de tener tantas cosas, no cumpliste mi mandato? No cumpliste mi palabra, no cumpliste mi ley. Si tú lo sabías, tú conocías la palabra, ¿por qué lo hiciste? Si yo te escogí, si yo te libré, ¿por qué hiciste tal cosa? En el verso 9 dice: lo maquinó, por tanto es como si lo mató. Entonces conocemos que Urías murió, ¿verdad? ¿Lo mató David? Claro, pero en ese momento él fue con su espada y lo mató. No, ¿verdad? Pero él planificó. Él mandó a que él estuviera en ese lugar. Por ende sí lo mató. Es un pecado más, porque lo planificó. Entonces, en el verso 9 nos habla de eso, que él mató. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada. No lo hirió de verdad, pero por planificarlo, por ende, lo mató. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tu mujer delante de tus ojos. Entonces, no solamente pasó eso, sino que vinieron las consecuencias, ¿verdad? Y las consecuencias eran que iba a ser a la vista de todos. Entonces, yo no sé qué pecado, qué cosa tal vez estás ocultando, pero ahí la palabra de Dios nos habla y podemos verlo, que todo sale a la luz, ¿verdad? Todo sale a la luz y las consecuencias es a la vista de todos. Tu castigo será a la vista de todos, dice el versículo 12. Pero sucede algo. David, ¿qué? Se arrepintió. David se arrepintió de todo lo que él hizo. David se arrepintió. ¿Y sabes lo que ocasionó eso? Que él pueda tener un corazón conforme al corazón de Dios. Porque él se arrepintió. Porque él reconoció. Porque él dijo: Señor, perdóname. David se arrepintió. Y en el versículo 12 dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de ti, torre Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, y no morirás. ¿Dios le perdona o no le perdona? ¿Pero por qué? Porque él se arrepintió, ¿verdad? Entonces yo no sé por qué situaciones estás pasando. Tal vez todos te consideran como una persona wow, pero sin embargo has cometido un error y ya todos te ven mal. Y ya has pensado y has dicho: no,
ya no voy a poder ser la misma, yo no voy a poder hacer el mismo, yo no soy digno, yo no soy digna. Sin embargo, si tú has venido y te has arrodillado delante de Dios y has dicho, Señor, perdóname, el Señor ya te ha perdonado. El Señor ya te ha perdonado. Entonces, ahí podemos ver claramente el perdón de Dios para con el hombre a través de la vida de David. Podemos ver que por medio del arrepentimiento de David, Dios lo perdona y eso ocasiona que tenga un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios? Amén. Entonces, cada situación de tu vida, tal vez te sientas mal, tal vez te sientas indigno, tal vez te sientas de lo peor, pero Dios te perdona. Y de esa misma manera como el Señor te perdona, Dios quiere que perdones a las personas que te hicieron daño. Esas palabras que te han marcado tanto, esas palabras que te han herido hasta el día de hoy, nadie te quiere, nadie te ama, no sirves para nada, y muchas cosas más. Esas palabras que te han herido y hasta el día de hoy te han marcado, el Señor te dice perdona. Yo recuerdo que había una palabra que a mí me marcó mucho. Y me dijeron, tú solamente puedes cantar. Una vez me dijeron eso. Y aunque fuera mentira, eso me dolió mucho y me marcó mucho. Y yo decía, y lloraba y decía, Señor, ¿eso es lo que tú piensas de mí? ¿Eso es lo que tal vez tú piensas? Porque el Señor nos ha llamado a todos, ¿verdad? Y yo recuerdo que esa palabra me marcó mucho. Yo no sé con qué palabra estés luchando, yo no sé con qué situación estés luchando, pero déjame decirte, perdona. Perdona y cree en lo que el Señor quiere hacer contigo. Muchas personas han dudado de tu capacidad, muchas personas han dudado de lo que tú puedes hacer, de predicar, de cantar, de enseñar, te han dicho, tú no puedes. Sin embargo, el Señor te dice en esta noche, tú puedes, porque no es con tus fuerzas, es con mis fuerzas, porque no es tu obra, sino es mi obra, porque es mi palabra y no es tu palabra, porque con tus fuerzas no vas a poder hacer nada. Entonces, yo no sé con qué palabra, con qué situación estés luchando en este tiempo. Perdona y empieza a creer en lo que Dios quiere hacer para tu vida. Empieza a creer en lo que Dios quiere hacer para contigo. Yo recuerdo que en ese tiempo yo dije, Señor, ya no quiero cantar. Señor, quítame esto, porque no quiero. Porque solamente me conocen por la mujer que canta y ya. Le reclamé al Señor. ¿Ustedes se imaginan? Le reclamé tanto por esa palabra. Sin embargo, el Señor me habló y me decía, no, con lo que yo te he dado, pues no se trata de que yo voy a ser exaltada, yo voy a ser reconocida por los hombres, no. Si no es Dios quien va a ser exaltado. Entonces, de esa misma manera el Señor te dice, perdona a tus padres que te han herido con sus palabras, por una desilusión que has pasado, por un engaño, por una mentira. Tal vez tus amigos te han abandonado, te han dado la espalda. Tus papás te han dicho tantas cosas que te han dañado hasta el día de hoy. Deja eso atrás. Deja tu pasado atrás. Empieza a creer en lo que Dios quiere contigo. Empieza a creer en lo que Dios quiere hacer contigo. Dios ya te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Dios te ama. Sin embargo, Él quiere que tú perdones a las personas que te han hecho daño. La palabra de Dios dice, perdonar 70 veces 7. Y no quiere decir números, sino es que siempre. Y que ese perdón nunca debe acabarse. Ese perdón nunca debe acabarse. ¿Por qué? Porque su perdón y su amor para con nosotros lo ha demostrado en esa cruz. Porque no merecíamos estar delante de su presencia. Sin embargo, Él vino a morir por nosotros. Entonces, yo quiero decirte en ese tiempo que puedas recibir el perdón de Dios para ti y que puedas perdonar también. Entonces, en ese tiempo quiero entregarte, si me puedes ayudar por favor, unos corazoncitos para cada uno de ustedes, que dice un corazón
conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Sabían que el adorar no solamente es orar, arrodillarte, sino que el adorar es en todo momento? La palabra de Dios dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que tú hagas, hazlo de corazón como para el Señor. E incluso limpiando la iglesia, incluso limpiando el baño, limpiando tu cuarto, haciendo tus tareas. Todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. Si trabajas, hazlo como para el Señor. De esa manera vamos a adorar al Señor. De esa manera vamos a tener un corazón que le agrade al Señor. Y si tal vez no alcanza, comparte con tu compañero y lo vamos a leer juntos. Entonces yo quiero que en ese tiempo, que así como hemos entendido que el Señor nos ha perdonado, pues tenemos que perdonar. Amén. Tenemos que perdonar a las personas que nos han hecho daño, a esas personas que nos han lastimado, a esas personas que nos han herido. Perdona. Perdona y deja que todo eso se vaya. Que en este tiempo puedas servir al Señor diciendo: Señor, no importa lo que me hayan dicho, no importa lo que tal vez me han dicho, yo quiero confiar en este tiempo en lo que tú vas a hacer conmigo. Y tal vez te has sentido tan pecador, tan pecadora, pero no, Dios te ama. Dios ya te ha perdonado, falta que te perdones tú nada más. Había una canción que decía: al que más se le perdona, más se le ama. Pues donde abunda el pecado, sobrepasa la gracia. Es que cuando tú más cometes errores, la gracia de Dios te acompaña. Es que cuando tú cometes más errores, Él más te ama. Él no te juzga, Él te ama. Entonces, en este tiempo, quiero que te puedas poner de pie. Y si el Ministerio de Alabanza también nos puede acompañar en este tiempo. Entonces, vamos a leerlo a la voz de 3. ¿Sí? ¿Cuántos queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios? Amén. Así que vamos a leerlo a la cuenta de 1, 2, 3. Entonces, que eso sea tu meta este año. Que tu meta sea tener un corazón que le agrade a Dios, que tu meta sea tener ese corazón como lo tenía David, que le agrade al Señor. Y que no solamente venga a la iglesia, esté sentado, solamente adore y aplaude. No. E incluso hasta aplaudir, hasta alabar. De esa manera adoramos a Dios. ¿Tú cantas entendiendo lo que dice? ¿Tú lees tu Biblia entendiendo lo que te quiere decir el Señor o lo lees por compromiso? Ponte a analizar todo lo que tú haces. Analiza todo lo que tú haces. Y déjame decirte que vas a encontrar muchos errores y muchas fallas. Analízate cada cosa que tú haces. Analiza cada situación. Y di, ¿realmente estás agradando a Dios? Entonces ahí donde estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y di, Señor, quiero que mi meta sea este año tener un corazón que te agrade. Ese corazón que realmente pueda hacerte sonreír, Señor. Ese corazón que te agrade. Tal vez yo soy pecador, tal vez yo cometo muchos errores, Señor. Perdóname porque yo no merezco esto, papá. Perdóname porque yo no merezco tu gracia. Perdóname porque yo no merezco tu perdón. Ahí donde estás, no te distraigas. Empieza a hablar con el Señor y decirle: Señor, tal vez he cometido esto, tal vez estoy pecando a escondidas, tal vez estoy haciendo mal esto, pero yo necesito que tú puedas perdonarme. Él está buscando jóvenes adoradores en espíritu y en verdad, un corazón arrepentido delante de Él. Él no rechaza eso. Así que tú en ese tiempo te invito a que tú puedas empezar a orar y a decirle: Señor,
Quiero tu presencia. Señor, gracias, papá. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de la vida de David vemos tu perdón, vemos tu gracia en nosotros, Señor. Vemos, Señor, lo fiel y misericordioso que tú eres para con nosotros, Señor. Creemos, Señor, que no merecemos tu presencia, que no merecemos nada, Señor. Pero hoy queremos estar delante de ti, Señor, con un corazón ferviente, dándote cántico nuevo, Señor. Ese cántico que salga desde el fondo de nuestro corazón. Que ese cántico llegue hasta tu presencia y que no solo vengamos, Señor, a tu casa, Señor, por compromiso, no solamente estemos sentados, Señor, no solamente podamos ser expectantes de lo que tú quieres hacer, sino que nosotros seamos aquellas personas que podamos sentir tu presencia, que podamos, Señor, estar delante de ti, que podamos decir a las personas de lo misericordioso, de lo bueno que tú eres, Señor. Así que ahí donde está, cántale al Señor y dile: renuévame, Señor. Cámbiame, papá. Cámbiame, porque yo necesito entenderte. Yo necesito sentir tu presencia, Señor. Yo no quiero, Señor, adorarte solamente de mi corazón. por así nomás. Así que ahí donde estás, empieza a adorarle, A tus Señor. pies. Canta entendiendo lo que dice la canción. No solamente cantes por cantar. Adórale a papá. A ese lugar de mi seguridad. Seguridad. Empieza a adorarle al Señor. Donde nadie te puede soñar. Empieza a analizar cada palabra. Y adórale al que vive. Adórale al que reina. Porque Él es el que está en este lugar. ¿Comprendes que al que tú adoras es a Dios? ¿O solamente adoras a una estatua? ¿O solamente adoras a cualquier cosa? Adórale al Señor con excelencia. Despierta ya. Despierta, es momento de que empieces a adorarle con entendimiento al Señor. Porque Él es el único que merece toda gloria y toda honra. Estar a tus pies. No hay lugar más Adórale al Señor. más grande que estar a tus Espíritu pies. Santo, desciende en este lugar. Estar a tus pies. Y cántale al Señor. A tus pies. Arde mi corazón. Arde mi corazón. A tus pies. A tus pies. Te entrego lo que yo soy, Señor. Lo que Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. me puede señalar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me
escuchar tu voz. Cántale, Señor. Que ese cántico nuevo salga desde el fondo de tu corazón. Que ese cántico llegue como un perfume delante de la presencia de Dios. Porque a quien tú adoras no es a cualquier persona. Porque a quien tú adoras es al Todopoderoso, aquel que te escogió, aquel que te libertó, aquel que te daría aún más de lo que tú puedas imaginarte. Aquel Dios de lo imposible es al que tú adoras, no es a cualquier cosa. Empieza a adorar al Señor con entendimiento, no porque Él está en este lugar. Empieza a adorar al Señor. Oh, un cántico nuevo te damos, Señor. Oh, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh, quita todo pecado, oh, quita todo temor, Él quita toda duda, Él quita todo resentimiento. Oh, porque Él está en este lugar. Oh, porque Él está en este lugar. Él quita todo temor, Él quita todo pecado y Él lo redime. Él te ha perdonado, Él ya te ha perdonado. Hoy el Señor te dice: hija mía, hijo mío, yo te amo, yo te escogí, yo te elegí y yo te voy a usar para cosas mayores. Hoy el Señor te dice: perdona, perdona a los que te hicieron daño, así como yo te perdoné, perdona. Hoy el Señor te dice: levántate, porque este es el momento donde yo voy a iniciar algo contigo. Oh, gracias te damos, Señor. Oh, tus nombres se ha exaltado, papá. Tu nombre se ha exaltado en todo momento, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque creemos que tu presencia está en este lugar y que tu presencia nos va a acompañar a donde podamos ir. Que no solamente sea un momento, que no solamente sea un instante, sino que queremos, Señor, que tu presencia pueda ir con nosotros, papá. Empieza a decirle: Señor, ese fuego que hay dentro de mí no se apague. Que ese fuego que hay dentro de mí siga avivándose, siga llenando tu casa. Empieza a buscar de su presencia, porque Él está buscando esos corazones